¿verdad? Ya, no sé si ahí tenemos a alguien más, a la hermana Irma, que también, ¿verdad? Y bienvenidos todos, hermanos. Siempre es una alegría verlos. Pero vamos a estar más alegres de verlos en el cielo. Amén. Vamos al cielo. La reflexión que tendremos hoy es acerca de un tema en el que podríamos hablar 5 horas seguidas y no lo agotaríamos. Entonces voy a tratar de puntear un poquito algunas cosas en el tema, ¿verdad?, que son sumamente importantes de que entendamos. Nuestro tema de hoy es acerca de la resurrección. La resurrección. La resurrección es lo que hace la diferencia entre el cristianismo verdadero y el resto de las religiones en el mundo. Sin resurrección, Jesucristo fuera igual que Mahoma, igual que Buda, igual que cualquier otro de estos hombres que han fundado movimientos filosóficos o religiosos. Estaría todo igual, serían iguales. Algunos tratan de ponerlos a la par. Hermanos, no se pueden poner a la par. Entonces, una vez fui a una barbería y entonces ahí el barbero, él preguntó, yo dijo lo que quisiera saber es el misterio de la muerte. Y yo tenía un librito sobre la muerte. Y entonces, claro, busqué y rebusqué el librito sobre la muerte y no lo hallé, se me perdió, no sé qué camino agarró. Y de ahí busqué al barbero y tampoco lo hallé. Entonces, no lo encontré, sin saber para dónde se fue también, ¿verdad? Entonces, pero el misterio de la muerte es una cosa que a veces preocupa, aflige a un montón de gente, ¿no? Y la Biblia es bien clara. La Biblia dice en Eclesiastés, el capítulo 9, por ejemplo, en los versos 4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben? Nada saben, ni tienen más paga, su memoria es puesta en olvido, su amor y su odio y su envidia terminaron ya, y nunca tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, mientras estén muertos. Hermanos, no hay ningún misterio atrás de eso. El Señor fue bien claro y en Génesis el capítulo 3 y el verso 19 le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Y en Daniel dice que los que duermen en el polvo de la tierra. Y Jesús también dijo lo mismo, porque la hora viene cuando los que están en los sepulcros, digo, no hay misterio en la muerte. No hay. Sin embargo, Satanás ha engañado a la inmensa mayoría y le ha hecho creer cosas raras. Un día estábamos en el instituto, cuando yo trabajaba ahí, y entonces había unas hormigas y un muchacho comenzó a matar las hormigas, y entonces hubo un profesor que tenía unas ideas un poco raras y le dijo: no, le dijo, no mates las hormigas. ¿Y por qué? Le dijo el muchacho. Es que una hormiga de esas puede ser su abuelita, le dijo. Porque él pensaba que tenía esas ideas de que la gente cuando se muere puede resucitar o reencarnar en un animal, ¿verdad? Entonces, si usted fue bueno, se va a reencarnar en un animal más pequeño, no, más grande cada vez, ¿verdad? Y usted decía malo en uno más chiquito cada vez, hasta que de ahí se va a reencarnar en una planta, y de ahí va a llegar a ser en un mineral, y entonces va a morir, y ahí va a ser la muerte segunda, convertirse en un mineral. ¿Sí? Extraño. Bueno, absurdo. Y la gente cree un montón de esas cosas, pero hay un montón de cosas también que cree la gente. Por ejemplo, hay bastante gente que piensa que cuando el muerto se muere, inmediatamente agarra para el cielo. Y mire cómo es de contradictorio. ¿Por qué? Porque piensan que se va para el cielo, pero le siguen rezando. ¿Y para qué le rezan si ya está allá? No tiene sentido, ¿verdad? Y entonces, claro, y están los incrédulos que ellos dicen: no, el que se muere y se acabó, ahí murió todo ya.
materialistas, ¿verdad? Entonces, pero ninguna de esas cosas es cierta. Lo cierto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que se muere va al sepulcro, pero no va a estar ahí para siempre, sino que va a salir. ¿Es esto el final? No es el final, ¿verdad? No es el final. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Es interesante, vea usted lo que Pablo pensaba acerca de la muerte. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Ganancia. ¿Qué es el morir? Ganancia. ¿Y por qué Pablo decía que el morir es ganancia? Porque el que va a la tumba va a ¿qué? A descansar. Y a Pablo lo habían torturado, lo habían intentado matar varias veces, lo habían apedreado, había estado en naufragios, lo habían asaltado los ladrones, lo habían metido en la cárcel, lo habían calumniado, se habían burlado de él. ¿Qué no le habían hecho? Y entonces Pablo dice, bueno, si yo me muero, ya todo eso ya no lo voy a pasar, dice. De ganancia, ¿verdad? Entonces, hermano, él sabía la verdad, y como él sabía la verdad, no le tenía temor a la muerte. Y es interesante, cuando muere alguien, ahí se nota quién le tiene miedo y quién no le tiene miedo, quién sabe la verdad y quién no conoce la verdad. Ahí se sabe, por cómo reacciona, ¿verdad? Entonces Pablo sabía acerca de la verdad, acerca de la resurrección. Y cuando sabemos y entendemos la verdad acerca de la resurrección, el miedo a la muerte desaparece. Porque la Biblia dice que la muerte es un sueño. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes tienen pánico de irse a acostar a dormir en la noche? A algunos les gusta tanto dormir que se levantan a la 1 de la tarde. Entonces, hermanos, si la muerte es un sueño, entonces no debería de producirnos temor, así como no nos da miedo irnos a acostar en la noche, descansar. Y Pablo entendía esto, y Pablo entendía la realidad y la verdad de la resurrección. Ahora veamos, Juan, Evangelio de Juan capítulo 11 y verso 25. Juan 11, 25. La resurrección no existe separada de Jesucristo. Porque Él dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Ahora note bien. Jesús no dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. No dijo así. Sino que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá en el futuro. ¿Cuándo? ¿Cuándo vivirá? Cuando ocurra la resurrección, entonces vivirá. Claro. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sin Cristo no hay nada, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque este asunto de la resurrección era conocido desde el Antiguo Testamento. Fíjense que cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a Isaac su hijo, dice que Abraham estuvo dispuesto a matarlo, a sacrificarlo en el altar, porque dice que Abraham sabía de que Dios tenía el poder ¿para qué? Para resucitarlo, para devolverlo a la vida, porque Dios le había dicho que por medio de él se cumpliría la promesa. Entonces Abraham se puso a pensar, bueno, pero ¿y si lo mato, cómo va a cumplir la promesa? Porque los muertos nada saben y nada pueden hacer. Ya lo va a resucitar Dios. Pero Abraham estaba clarito.
Y por eso es que no estuvo pensando ahí, lo sacrifico o no lo sacrifico. No, porque él tenía claro el asunto de la resurrección. Sin embargo, hermanos, la incredulidad acerca de la resurrección no es algo nuevo tampoco. Fíjense que allí en Mateo, el capítulo 22 y el verso 23, dice que los saduceos no creían en la resurrección. Y hermanos, los saduceos, ahora, ¿habrán saduceos hoy? Abundan. Los saduceos eran los materialistas. Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en los milagros, ellos no creían en la resurrección. Y así hay un montón ahora, incluso teólogos. Hay unos teólogos de una escuela de pensamiento que le llaman la alta crítica, que ellos dicen, no, todos los milagros en la Biblia hay que tacharlos, eso no pasó, dicen, eso no existió. Y todo aquello que es sobrenatural en la Biblia, dice, eso nada, esos son los saduceos ahora, y la mayoría de la gente son saduceos hoy, materialistas, eso es lo que era, ¿verdad? Entonces los saduceos no creían. Y también encontramos nosotros que una vez Pablo estaba en Atenas y estaba predicando, y entonces llegó y estaba hablando con unos filósofos. Esto lo encontramos en Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 32. Y entonces dice que Pablo, hablando con estos filósofos, entonces vino y comenzó a hablar y ellos estaban oyéndole hasta, dice, que escucharon que él habló de la resurrección. Y cuando habló de la resurrección, ¿qué hicieron? Dice el libro de Hechos que se burlaban. Entonces, hermanos, la incredulidad y la burla acerca de esto de la resurrección no es algo nuevo. Eso ha existido desde siempre y va a existir hasta el último día. Ahora bien, veamos un poquito la resurrección de Jesucristo. Primero, Jesús había anunciado que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Iba a resucitar en el tercer día. A mí por ejemplo, veamos un texto, veamos Marcos capítulo 10 y el verso 34. Marcos capítulo 10 y verso 34 dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y por lo menos tenemos nosotros registrados en los evangelios alrededor de 10 versos en donde quedó registrado que Jesús le dijo que lo iban a matar y que iba a resucitar el tercer día. O sea, Jesús se los anticipó y ahí está registrado. A lo mejor se lo dijo más veces, pero no quedaron escritas. Pero por lo menos 10 veces aparece el registro de que Jesús le dijo de que lo iban a matar, que él iba a morir, pero que iba a resucitar en el tercer día. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué razón? Porque llegó el momento, Jesús fue a la cruz, murió, lo depositaron en la tumba y los discípulos no se acordaron de la resurrección. No se acordaron. Y a mí me encanta ese pasaje de Lucas, en donde iban aquellos caminos a Emaús, y entonces iban como tristes, y Jesús se pone a la par de ellos y va caminando y los oye platicar y les dice: ¿y a ustedes qué les pasa? Y entonces le quedan viendo a él así raro y le dicen: pero es que ¿acaso tú eres el único que no te das cuenta de lo que ha pasado? Que Jesús de Nazaret, que nosotros nos habíamos hecho la ilusión de que era el Mesías, ya el tercer día ya está en la tumba. Y entonces, ¿qué le dicen? Incrédulo y tardo de corazón para creer. Y comenzó a explicarle las escrituras. Escrito está. Comenzó a explicarles.
Y entonces, claro, lo habían olvidado, los discípulos lo habían olvidado. Y hermanos, tengamos cuidado, ¿por qué? Porque a veces nosotros olvidamos cosas importantes que Dios ha dicho. No debemos permitir que se pase. Pero es curioso, ¿por qué? Porque los discípulos lo habían olvidado, pero los enemigos no. Imagínense usted qué contradicción. En Mateo, en el capítulo 27, toma, Mateo, ahí está cerca. Mateo, el capítulo 27, los versos 63 al 66. Dicen los enemigos de Jesús, hablando con Pilatos, le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora imagínese usted, qué terrible. Los amigos lo olvidaron, por los enemigos no. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Eso no. ¿Y lo recordaron para bien? No, para mal. Pero resultó en bien. Ya vamos a ver por qué. Dejémoslo por un momento por ahí. Entonces vamos al capítulo 28 de Mateo y encontramos un relato aquí de la resurrección. Y hermanos, primero, vamos a leerlo primero y después voy a puntualizar algunas cosas. Leo el verso 1 y dice: pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. Y sigue siendo, y lo va a hacer por toda la eternidad. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Hermanos, qué relato más hermoso. Fíjense usted, veamos primero, dice que pasado el día de reposo. ¿Por qué las mujeres no habían venido antes al sepulcro? ¿Por qué? Porque estaban guardando el sábado, por eso. O sea, Jesús en ningún momento dijo que ya no se debía guardar. Y ellos lo guardaron. Jesús mismo lo guardó. Él podía haber resucitado inmediatamente, pero no. Como había reposado en la creación, también reposó ahora en la redención. ¿Ven? Y entonces, hermanos, no hay que olvidar, y aquí queda claramente establecido, en contra de lo que un montón de gente cree, de que el séptimo día es el domingo.
Hay un montón de gente que cree que el séptimo día es el domingo, pero aquí está claramente que dice que el domingo es el primer día. Para la gente puede creer eso, pero escrito está: el séptimo día es el sábado. Jesús reposó el sábado. Los discípulos reposaron el sábado. Primer cosa. Segunda cosa. La resurrección no fue un acontecimiento secreto. Y miren, siempre que el diablo le quiso poner una trampa a Jesús, el diablo siempre salió avergonzado. Siempre. Y entonces ahora los enemigos vinieron y dijeron: mira, él dijo que iba a resucitar, entonces hay que poner una guardia. Ahora pensemos un momento, hermanos. Si no hubieran puesto una guardia, ¿qué habría pasado? ¿Ya? Si no hubiera habido guardia ahí, entonces nadie hubiera visto el momento cuando Jesús resucitó. Nadie hubiera visto el ángel cuando vino y quitó la piedra. Nadie. Pero los mismos enemigos se encargaron de que hubieran testigos presenciales de la resurrección. Los mismos enemigos. O sea, al diablo le salió el tiro por otro lado, ¿no? Entonces, está claro, no fue un acontecimiento secreto. Además, está escrito que cuando el ángel vino y quitó la piedra, hubo un terremoto. Hermanos, Dios no hace las cosas a escondidas. Y por eso el diablo le anda diciendo que el Señor cambió el día de reposo. Si Dios lo hubiera cambiado, lo hubiera hecho también así como cuando lo dio en el Sinaí. Con poder. Pero nada, porque no ha cambiado nada. Entonces, no fue un acontecimiento secreto. Tuvo testigos presenciales. Y claro, si nosotros seguimos leyendo en los evangelios, nos encontramos que después de que el ángel habló con las mujeres y las mujeres salieron, cuando iban de camino, ¿quién les salió? Jesús. Delante de ellos. Exactamente. Y entonces, hermanos, notemos que a Jesús resucitado lo vieron ¿cuántas personas? Muchas personas. Lo vieron las mujeres, lo vieron los discípulos, y hubo una oportunidad, dice que habían reunido más de 500 personas. Y cuando Él fue al cielo, lo vieron cuando Él fue al cielo. Amén. Gloria. Y el ángel le dijo. Es decir, es un hecho histórico comprobado. Amén. No es un invento, no es un asunto de que hay solo uno, solo a mí se me apareció y entonces tienen que creerme a mí. Mentira, ¿verdad? No. Todo el mundo ahí, los que estaban, lo vieron, hablaron, lo tocaron. Esa es la diferencia entre Jesús y los demás. Y entonces ¿qué? Y hermanos, fíjese usted, vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos 4, verso 33. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Vean que es interesante. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por la verdad? Amén. ¿Verdad? Pero yo espero que sí. Ahora, otra pregunta.
¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por la mentira? ¿Ah? Ninguno. Y fíjense que los apóstoles, a Pablo, ¿saben cómo murió Pablo? ¿Saben cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Y saben cómo murió Pedro? Crucificado cabeza abajo. Y la mayoría de ellos los mataron. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. El único que no murió como mártir asesinado fue Juan. Juan fue el único que murió de viejito. Todos los demás murieron asesinados. Pregunto, ¿sería que ellos estarían muriendo por una mentira? Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Si la resurrección hubiera sido una mentira, ninguno de ellos hubiera estado dispuesto a morir. Igual que ustedes. Amén. ¿No? No. Pero si estamos dispuestos a morir por la verdad, y ellos estuvieron dispuestos a morir por la verdad. Jesús había resucitado. Y esa era la verdad, y no se podían echar atrás. Y dijeron, no vamos a negar una cosa que es cierta, aunque me quiten la vida. Por eso dicen, ellos predicaban con poder la resurrección. Claro, ¿y cómo no lo iban a predicar así? Si habían hablado con Jesús después de que Él había muerto. Ahora, hermanos, ¿qué importancia tiene que Jesús haya resucitado? 1 Corintios capítulo 15. Versos 16 al 19. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, miren, si la resurrección es una mentira, todo esto no tiene sentido. Se acabó. Es decir, todo esto tiene sentido, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Amén. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Por eso dice, vana es vuestra fe. ¿Es importante la resurrección? Amén. Ven que es importante. No hay nada, ¿verdad? No hay nada sin la resurrección. Entonces, la resurrección es lo que da sentido a la fe cristiana. Y por eso todas las demás religiones, ¿qué? Son simple y sencillamente engaños. Vana es esa fe, porque ahí no hay resurrección. Entonces, y dice la primera de Pedro, vamos a la primera epístola de Pedro, la primera carta de Pedro. El capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, nosotros no tendríamos esperanza. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí.
Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. 1 Corintios capítulo 15. Y el verso 21. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Ahora es interesante, como Adán era el responsable, porque él era el que mandaba, note que aquí no dice que la muerte entró por una mujer. Pues no lo dice así. Porque el responsable, porque era el que se le había dado que la jefatura, era Adán. Y por eso el Señor dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, porque él era el responsable, él era el jefe. Y entonces dice, también dice, por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Jesucristo, hombre. Amén. Dios hecho hombre. Entonces, por él dice que entra la oportunidad de que nosotros podamos ser resucitados. Sí, gloria a Dios. Amén. Amén. Damos gracias a Jesús por eso. Amén. Sin su resurrección, nosotros no tendríamos resurrección tampoco. Lucas, capítulo 14 y verso 14. La resurrección. Dice así el verso 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Está hablando de ayudar a los necesitados. Pero dice, te será recompensado ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Mire qué lindo. O sea, la resurrección no solo nos devuelve a la vida, sino que además de eso dice que junto con la vida nueva también recibiremos ¿qué? Recibiremos recompensa. Porque ahí Jesús estaba hablando de ayudarle a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los que tienen hambre, ¿verdad? Sí. Está hablando de eso. Entonces dice, no esperen aquí que nadie les reconozca, no esperen aquí que les aplaudan, no esperen aquí que les den. No, digo, en la resurrección es donde se les va a recompensar. Gloria. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿es importante, sí o no? Sí, es importante. Y en el Evangelio de Juan, ahí cerquita de Lucas, el capítulo 5, y en el verso 29, leamos el 28 y 29. Juan 28 y 29, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, ¿dónde? En los sepulcros. Ahí es donde están los muertos, no están en ningún otro lado. Porque la hora viene, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección. ¿De qué? De condenación. Entonces, hermano, Jesús está diciendo aquí por lo menos tres cosas importantes. Uno, los muertos están en el sepulcro, no están en otro lado. Dos, hay resurrección de vida. Y tres, hay resurrección de condenación. Es decir, hay ¿cuántas resurrecciones? Tres. Hay dos resurrecciones generales.
¿verdad? La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo será la resurrección de vida? ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesucristo, dice en Tesalonicenses, ¿no? Porque la hora viene, dice, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿verdad? Y Jesús viene, dice, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que están en los sepulcros van a en la segunda venida es donde ocurre la resurrección de vida. Ahí es. ¿Y la otra cuándo será? ¿Cuándo va a ser la otra? La resurrección de condenación. Vamos, Apocalipsis capítulo 20. La resurrección de vida y la resurrección de condenación no ocurren en el mismo momento, ¿verdad? Ocurren con una diferencia bastante grande de tiempo. Veamos, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿cuál? En la primera resurrección. Esta es la que ocurre en la segunda venida, ¿verdad? Ahora, la segunda resurrección, ¿cuándo pasa? Pasa 1000 años más tarde. Aquí mismo dicen en Apocalipsis 20, mas los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, la resurrección de condenación ocurre 1000 años después de la segunda venida. Ahora es interesante, hermanos, porque 1000 años después de la segunda venida es la tercera venida de Jesús a la tierra. Entonces van a resucitar. ¿Y van a resucitar para qué? Para recibir el pago de sus obras, ¿verdad? Para eso van a resucitar. Ahora, ¿quiénes son los que van a resucitar para vida? ¿Ah? Los muertos en Cristo. ¿Y cuándo es que uno está en Cristo? ¿Ah? Tiene la fe de Jesús. Cuando tiene la fe de Jesús. ¿Y cómo se sabe que tiene la fe de Jesús? Cuando obedece. Y Jesús dijo, el que creyera y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Y cuando usted se bautiza, su nombre es anotado en el libro de la vida. Y dice Apocalipsis 20, y el que no fue hallado en el libro de la vida, ¿qué? Fue arrojado al lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. Hermano, el lago de fuego no ha sido preparado para usted. Si usted va a ir, va, pues sí, porque usted quiso ir, pues, pero no era para usted. Es para el diablo y sus ángeles. Y Dios le ha estado diciendo, mira, no vayas ahí. Pero algunos insisten en ir, rechazando a Jesucristo, rechazando la palabra, rechazando el Evangelio. Hermanos, es importante que entendamos esto. Y ahora, ¿qué? Nuestro nombre es anotado cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón de verdad y lo hacemos público aquí por medio del bautismo. Yo siempre le digo a algunos que hay algunos por ahí que dicen, no, sí, yo amo a Jesús y yo creo todo, pero bautizarse no. Entonces no cree.
Y estos son igual que aquellos que a las muchachas les dicen, ay, te amo, y te amo, y te amo, y la muchacha les dice, casémonos pues. Ah, no, les dice eso no. Es la misma cosa. Compromiso no quiero, dice. Entonces, eso no es amor. Porque amor es compromiso. Y todo aquel que se bautiza se compromete. Entonces todos aquellos que han creído de verdad y que estuvieron dispuestos ¿a qué? A bautizarse y a perseverar y a obedecer lo que el Señor diga y a vivir su vida por un escrito está. Esos son los que están en el libro de la vida. Esos son los que van a resucitar. ¿Estaremos ahí? ¿Sí? ¿Eh? Y hermanos, el diablo, él es un perdedor. ¿Qué es el diablo? Perdedor. Él es un perdedor, él está perdido, él está derrotado. Pero ¿sabe qué? Es un luchador. Porque él lucha y va a luchar y luchar y luchar y luchar hasta el último día, hasta que le caiga el fuego que lo va a convertir en ceniza. Entonces él va a seguir luchando. Y como parte de esa lucha, ¿qué ha hecho? Ha venido y ha agarrado, como no puede negar la resurrección, entonces ha agarrado la resurrección como excusa para decirle a la gente, ah bueno, entonces ya no van a guardar el sábado, que es la señal. Ahora van a guardar el domingo porque el domingo resucitó Jesús. Es malo el diablo, ¿no? ¿Sí? Como no la puede negar, la voy a ocupar, dijo, como anzuelo. ¿Para qué? Para ponerle yo mi marca. Porque el sábado es la marca del Señor, está escrito. Amén. Señal he puesto entre mí y vosotros, mis sábados, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico y que ustedes son mi pueblo. Ezequiel capítulo 20, versos 12 y verso 20. Sí, amén. Entonces el diablo dice, pues no, dijo el diablo, yo voy a marcar a los míos también. Y entonces salió diciendo, miren, celebremos la resurrección, guardando el domingo. Yo he dicho el séptimo, yo digo el primero. Y ahí está. Y ahí está. Pero hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y la Biblia también dice que la manera de celebrar la resurrección no es guardando el domingo, sino nosotros celebramos la resurrección ¿cómo? Vamos a ver, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 12. Oigan la palabra de Dios. Lea. Dice, sepultados con Él. ¿Cuándo? En el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué cosa? Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo la celebramos por medio del bautismo. Y es interesante, hermanos, porque el bautismo solo puede ser hecho por inmersión en el agua, porque el agua es la tumba líquida en la cual el hombre viejo muere. Ahora fíjense bien la belleza del simbolismo del bautismo. ¿Quién de ustedes puede respirar adentro del agua?
No, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿los muertos respiran? No. Cuando usted está debajo del agua, ¿cómo está? Sin respirar, igual que los muertos. Y por eso es que el verdadero bautismo no puede ser de otra manera. Tiene que ser metido en el agua completamente. ¿Para qué? Para que deje de respirar. Porque eso representa la muerte. Amén. Y entonces salir del agua representa ¿qué? La resurrección. Porque ahí vuelve otra vez. A respirar. Recibe de nuevo ¿qué? El aliento. Pero si a usted lo agarran y chiquito se lo llevan, usted ni sabe que eso pasó. Y le echan un poquito de agua en la cabeza. Y a los muertos van y les echan en el cementerio un poquito de tierra en la cabeza. ¿Así es? No. ¿Y cómo es? Los meten completamente adentro y les echan la tierra encima. Eso es la muerte. Y por eso es que ese otro bautismo ni cumple nada, ni siquiera el simbolismo. Y si a usted eso le hicieron y le dijeron que lo habían bautizado, le mintieron. Eso no es bautismo. Hermanos, la resurrección no se celebra guardando el domingo. La resurrección se celebra por medio de el bautismo correcto. Es decir, metidos completamente en el agua y saliendo. Amén. Hermanos, 1 Corintios, capítulo 15. La iglesia de Corinto era una iglesia algo problemática. Ninguna otra iglesia es igual que ellos. Ojalá que así fuera. En realidad hay demasiadas iglesias parecidas a la iglesia de Corinto. Y no me pregunten si esta les parece o no. Pregunten. Y entonces sucede que ahí habían algunos que estaban diciendo cosas que no eran. Entonces Pablo, por eso les escribe en las epístolas, para poner en orden algunas cosas. Ahí había problemas de esos que creían que tenían don de lenguas, y eso no era don de lenguas lo que tenían. Y había otros que tenían problemas ahí de adulterio y de cosas parecidas, y bueno, y las mujeres ahí también habían hecho algo que no debían, ¿verdad? Y entonces no. Y entonces había unos que estaban enseñando cosas equivocadas acerca de esto de la resurrección, ¿verdad? Pero Pablo, entonces, en la última parte del capítulo 15, Pablo les explica cosas maravillosas acerca de la resurrección. Pero no quiero leer todo eso para no alargar más, pero sí quiero leer, hermanos, un par de textos. Dice en los versos 54 y 55 de 1 Corintios. Dice así, hablando de la resurrección. Primero, en el verso 53 dice que en la resurrección es cuando seremos vestidos de inmortalidad. Solo tendremos inmortalidad después de la resurrección, no antes. Pero leamos ahora los versos 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos,
la muerte será derrotada. Y a mí me encanta. ¿Saben? Cuando a veces me toca predicar en un funeral, me gusta terminar con esto. Yo creo que no hay un mejor verso para terminar. ¿Dónde, muerte, está tu victoria? No te tengo miedo. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo la vida, tengo la seguridad de la resurrección. Y dice en Apocalipsis 20 que la muerte y el sepulcro fueron echados al lago de fuego, porque no existirá más la muerte. Y si no hay muerte, tampoco los sepulcros serán necesarios. ¿Quiere vivir ahí? Amén. ¿Quiere estar ahí? Levanta la mano, quiero ver. Ay, hermano. Jesús vino a morir en la cruz para que usted viva en victoria sobre la muerte. Para eso. Por eso la resurrección es tan importante, hermano. Si Cristo resucitó, también nosotros. Se olvide la muerte en victoria. Perseveremos, hermano. Los enemigos pidieron que se pusiera un sello sobre la tumba. Como si una cosa de esas pudiera detener a nuestro Salvador. Hermanos, así son los pensamientos de los incrédulos, locos. Bendito el Señor. Vamos a estar de rodillas para orar. Amado Padre, estamos gozosos al recordar que Jesucristo resucitó y venció la muerte. Dejó sin efecto la tumba y nos ofreció la oportunidad de vida eterna, de inmortalidad. Le damos gracias porque sin la resurrección de Jesucristo no tendríamos esperanza. Ahora te suplicamos que nos concedas la gracia para no perder jamás esta esperanza, sino guardarla en nuestro corazón hasta el último momento de nuestra vida. También, Señor, oramos para que todos aquellos que todavía no han entendido, todos aquellos que no saben estas cosas, puedan conocerlas y entenderlas y puedan tomar decisiones también para vida eterna, para su propia bendición y para la gloria de tu nombre. Por favor, ponemos en tus manos a cada uno. Tú conoces el íntimo de cada corazón, tú conoces la necesidad de cada uno, la enfermedad, el dolor, la preocupación, la angustia, el anhelo, el sueño de cada quien. Todo lo depositamos, Señor, en tus manos para que todo se cumpla según sea tu voluntad. Padre, gracias por el ministerio de los ángeles. Anhelamos conocer el ángel que vino a quitar la piedra del sepulcro donde estaba Jesús. Ayúdanos a ir al cielo para poder encontrarnos con Cristo mismo y contigo, Señor. Y conocer todos esos detalles maravillosos que ahora no podemos entender. Padre, sea bendito tu nombre. Amén. Al salir de este lugar, que tus ángeles sigan acompañando a cada uno. Y que tu espíritu no sea parte de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.